Vivir el cuerpo desde el gozo. Hoy tenemos una charla divina con Laura Romero Angarita. No te hablamos de qué cosas puedes empezar a hacer para disfrutar más del cuerpito que tienes hoy, aquí y ahora. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Hoy tenemos un regalo bonito para ustedes porque hemos creado, hace rato que no hacíamos algo así, pero hemos creado una guía que puedes descargar por tan solo $5, que tiene pasos concretos, específicos para empezar a sanar esa relación que tienes con el cuerpo. La ventaja de esta guía es que, así como tiene ejemplos de cómo se hacen esos pasos, te lleva también a tomar acciones. Muchas veces cuando aprendemos algo puede hacernos mucho sentido, pero si no lo llevamos a la acción, con repetición no vemos cambios ni resultados, y eso es lo que te va a ofrecer esta guía. Puedes ir al link o al lugar en donde está la descripción de este video y allí vas a encontrar el enlace o el link en el cual puedes ir a descargar por solo $5 tu guía de Vivir el cuerpo desde el gozo. Listo, entonces ahora sí ya tenemos al otro lado, entonces ya voy a ir al grano. Les estaba contando un poquito Lau, a las personas que ya se han conectado, que tú y yo vamos a entrar un poco en una de esas líneas de trabajo de Juno Health and Wellness, que es la relación que tenemos con el cuerpo y con la comida, y que particularmente hoy vamos a enfocarnos un poco más en el tema cuerpo y no tanto alimentación, y que el marco de contexto que le vamos a poner a eso es, digamos que, la conexión que tiene eso con el crecimiento personal y la conexión con lo espiritual y con el alma. Entonces, hoy, para volver a ponerle contexto y arrancar como Dios manda, el título de nuestro live es Vivir el cuerpo desde el gozo, desde el disfrute, desde el placer. Vivir el cuerpo desde el gozo. Nuestra invitada es Laura Romero Angarita. En redes sociales, y aquí también lo vamos a poner en nuestros comentarios, la encuentran como Qué Buena Salud. Muy seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Lau es abogada, pero también es coach del Institute for Integrative Nutrition, es un coach holístico, es autora y se ha dedicado en los últimos años de su vida, con un foco bien bonito y bien interesante, a trabajar temas de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de entender quiénes somos, para dónde vamos, cómo podemos estar en un lugar más presente y más gozoso en la vida. Y por eso tenía muchísimas ganas de entrevistarla, porque además, ya hablaremos de eso un poco más adelante en detalle, el libro que Lau escribió se llama Tu cuerpo te ama, y sé que ahí desarrolla temas que tienen justamente mucho que ver con preguntas que hoy yo le quería hacer a Lau. Otro contexto para ponerle a la charla de hoy es cuando yo estaba conversando un poco con Lau, contándole como por dónde me quería ir. Yo le decía a ella, yo ya he mencionado un poco esto en algunas otras transmisiones, pero siento que todavía no había encontrado a la persona con quien pudiera además como conversarlo, ya, porque cuando yo lo hablo sola, pues sé que tiene todo el sentido del mundo, pero es muy rico ver también cuando una idea que tú tienes, que también ha sido una vivencia, la está experimentando otra persona que además también ha guiado a miles de personas en un proceso parecido. Y entonces yo le decía a Lau, cuando uno está empezando a explorar la relación que tiene con su cuerpo, digamos que puede empezar por de pronto seguir a alguien en redes sociales, puede empezar por leer un libro, puede empezar por algo un poco ya más formal, como un proceso terapéutico, pero generalmente, y esto, ojo, no es todo el mundo, pero en la mayoría de los casos, cuando uno busca ayuda con una psicóloga, con un terapeuta, muchas veces hay personas que también prefieren un psiquiatra, el enfoque está puesto más que todo en todo lo que tiene que ver como con el procesamiento de la información a nivel cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? La manera en que nosotros procesamos información, construimos creencias a partir de esa información, y desde esas creencias nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestro entorno. Y esa parte de exploración es obviamente fundamental, es súper importante, porque hace parte del trabajo pues, que todos los seres humanos en algún otro nivel tenemos que hacer con nuestro ego.
Pero lo que yo le decía a Lau, y ahí era cuando yo decía, me encantaría, Dios mío, escucharte, es que lo que yo he visto en mi proceso personal, lo que yo he visto también en mi trabajo en consulta y de colegas maravillosas que también hacen un trabajo muy parecido, es que cuando uno también toca o une o integra la perspectiva espiritual, el conocimiento de alma a este trabajo de sanar la relación con el cuerpo, uno llega a un nivel de sanación mucho más profundo, pero además que es muchísimo más sostenible en el tiempo. Yo siento que cuando uno está en esos días en que, y que pena un poco la expresión, pero en que se siente de verdad en la inmunda, ese racionamiento cognitivo o el procesamiento racional de información no lo saca a uno realmente del hueco. Siento que lo vuelve a uno conectar con el deseo de vivir y de volver a continuar con el camino y de retomar es más esa conexión espiritual. Entonces, bueno, yo me voy a callar la jeta un momentico porque yo hablo mucho. Entonces, antes de empezar a hacerte preguntas, Lauri, bueno, lo primero que todo es darte las gracias por habernos dado la oportunidad de que nos acompañaras en este espacio. Muchas gracias, es súper bonito tenerte aquí. No, Olga, yo feliz. Después de tu introducción, pues ya me puedo graduar de la vida. Siempre soñé con tener una introducción así. Entonces ya cumplí con un gran propósito de mi ego, tal vez, pero de mi alma también, porque me parece hermoso todo lo que dijiste. Bueno, Olga, yo feliz de estar aquí, sabes que te sigo hace un montón, que además de ser colegas te admiro, que cuando me propusiste fue como de inmediato, no lo dudé ni un segundo, entonces, bueno, a nutrir el alma en este tiempo que tengamos juntas. Yo sé que yo hice una presentación, como tú acabas de decir, como que te gustó mucho, pero también quisiera que tú un poquito describieras en tus palabras qué es lo que tú haces. Uy, qué pregunta tan difícil, Olga, yo Yo sé, sé, yo sé, yo sé. A mí también pero me... ya la he construido, y es que yo acompaño procesos de sanación. Ujú, Algunas veces los hago de forma a través de redes sociales, se puede decir. ujú, Entonces hay personas que llegan a mí y con un podcast pueden sanar un tema y ujú. entonces dicen, wow, tú me lograste, o sea, me hiciste ver esta situación y yo como maravilloso, pero yo siempre creo que hay formas de ir mucho más profundo, entonces hay personas que las acompaño con los cursos online que hago, hay personas que lo hacen con mis conferencias, con mis masterminds, con las citas presenciales, entonces en términos generales estoy haciendo un trabajo de acompañamiento de sanación a través de distintas herramientas y cada quien elige qué tan profundo quiere ir en ese proceso de sanación. Súper. Desde, bueno, iba a decir que te iba a arrancar ya como con unas preguntas puntuales, pero más bien lo primero, como para ponerle otra vez el contexto a esto, ¿qué son las primeras cosas que se te vienen a ti a la mente cuando yo digo que, porque yo asumí, bueno, y porque de alguna manera lo sé, y porque yo también te sigo hace mucho tiempo y escucho y le paro muchas bolas a tu contenido, y yo también he sanado con parte de tu contenido, pero tú cómo ves o cómo escuchas, cómo entiendes cuando yo digo que sanar la relación con el cuerpo también hace parte de un proceso espiritual, que cobra un significado diferente cuando le metemos la palabra alma a eso. Total. Yo creo que el proceso con el cuerpo es el primer paso. Digamos que en general, por eso, y también mi proceso espiritual empezó con el cuerpo, y por eso también soy muy creyente de el cuerpo y la comida como estos primeros síntomas que tenemos para hacer un proceso más profundo que es el proceso del alma. Entonces, cuando uno está intentando sanar algo, ya puede ser que yo, no sé, sufra de atracones o puede ser que yo sufra de odiar la imagen de mi cuerpo. Entonces puede ser que yo lo intente y yo diga, bueno, voy a pararme frente al espejo y voy a empezar a decir que amo mi cuerpo, que amo mi cuerpo, que amo mi cuerpo. O voy a empezar a, no sé, a desintoxicarme para ver si así me siento mejor con mi cuerpo, lo que sea. Entonces eso puede durar un tiempo y uno puede estar como más o menos bien. A veces tiene caídas, a veces tiene subidas, a veces tiene caídas, pero hay un momento en el que uno se queda como que, o sea, que esa era como mi gran reflexión y yo decía, es imposible que yo haya venido a la Tierra a estar sufriendo por el cuerpo, ¿sabes? Es como que yo estoy para algo mucho más grande que eso.
Y si yo miro para atrás en mi historia personal, yo perdí mucho tiempo, mucha energía de mi vida como tratando de resolver esta imagen con el cuerpo. Digamos que yo tengo una contextura que no es ni muy delgada ni gruesa, es como un término medio y antes era un poquito más delgada, pero cada quien tiene su obsesión, entonces mi obsesión eran los abdominales y ahí yo me quedaba. Y también tenía obsesión con los abdominales y con nunca tener celulitis. Entonces cuando me salía celulitis me bajoneaba, me deprimía, me quedaba ahí en la cama echada pensando, no me voy a volver a comer un brownie, no me voy a volver a comer el croissant, no me voy a volver a, bueno, como todas esas restricciones. Y yo me acuerdo que en algún momento yo, estando ahí en ese hueco, yo dije, o sea, esto, como que cuántos años más voy a estar así, o sea, esto no tiene sentido, además porque es un hecho que me va a salir una celulitis. Ya me doy cuenta que los abdominales no los he logrado en 5 años, no sé si algún día los logre, pero como que, o sea, ahí también tomé la decisión de esta no es la vida que yo quiero vivir. Y en ese momento empecé a ir más profundo y entonces me empezaron a llegar libros y empecé como a darme cuenta, o sea, voy a súper adelantarme, pero entonces más o menos hace como 1 año o 2 años tuve esa información de que también el alma elige el cuerpo con el que va a venir a la tierra, elige su contextura, elige su color, elige todo. Y entonces yo decía, todo este tiempo estuve peleando con una decisión que tomó mi alma, ¿sabes? Como que esto no tiene sentido. Más bien voy a empezar a abrazar esto y sobre todo a ver qué es lo que mi alma quiere hacer. Más allá de cómo me veo, cuánto estoy pesando, etcétera, es qué quiero hacer como álmicamente, cuál es la huella que quiero dejar, cuál es el legado que quiero dejar, porque al fin y al cabo la gente no me va a recordar por si tengo o no tengo abdominales, si me salió más o menos celulitis, sino por cuántas almas toqué, ¿sabes? Como que ese sí es el verdadero trabajo. Entonces yo creo que al principio cuando uno está iniciando es normal que uno se relacione con el cuerpo, se identifique con el cuerpo, crea que el cuerpo es el medidor de tu valía, entonces no sé, cuánta más delgada, más valiosa soy o lo que sea, pero uno cuando va yendo más y más profundo se va dando cuenta que el cuerpo es solamente como la punta del iceberg y que cuando uno va yendo más profundo hay toda una magia allí y bueno, creo que ahí es cuando uno empieza a preguntarse estas como preguntas del alma, a cuestionarse estas preguntas del alma y a encontrar respuestas también. Total. A mí, y lo que me encanta de escucharte y de que podamos compartir esto, una cosa que yo decía en las historias ayer cuando estaba un poco anunciando que las dos íbamos a tener este live, era que si yo hubiera tenido esta información cuando tenía 20 años, me hubiera ahorrado muchísimo dolor, porque así yo tuviera en ese momento la intuición ya o la claridad, porque creo que desde muy joven la tengo, de que tenía un alma, de que éramos seres de vibración, porque desde muy jovencita me acuerdo mucho que incluso hacía meditaciones y me acuerdo mucho, Dios mío, de que mis amigos se burlaban un montón de mí, a mí siempre en el colegio me decían la hippie y demás. No tenía claro, yo no tenía claro que eso implicaba que mi cuerpo era entonces, como tú lo dijiste, me encanta ese término, esa forma de escribirlo, la punta del iceberg. Seguía estando como en una disociación total de una cosa es lo espiritual y otra cosa totalmente es mi cuerpo y lo que realmente importa en el plano físico es el cuerpo. Si me entiendes, es como que, y creo que hay muchas mujeres que están todavía en ese punto, que me parece perfectamente respetable. Es más, a mí me tomó mucho más tiempo, o sea, yo soy un poco mayor que tú y yo esas revelaciones o esos momentos de, jue madre, no puedo seguir en esto, me llegaron de manera ya contundente y un poco más concreta y visual hace como 4 años, o sea, yo ya tenía 35 años, ¿ves? Cuando llegó esto. Entonces fueron muchos años que de verdad, bueno, ya no debería pensarlo en lo que perdió, pero hoy digo, ¿cómo me hubiera cambiado la vida si hubiera escuchado por lo menos una vez que alguien, además también joven, me dijera, es que lo que importa no es cómo te ves, ¿ves? Pero eso nunca lo escuché. Sí escuché muchas cosas y muchos discursos de gente que decía que era importante conocer el alma, que era rico aprender sobre el camino espiritual, pero nunca que eso tuviera que ver con aceptar el cuerpo. Porque las conversaciones que estaban alrededor de mí en el contexto familiar y de amigos siempre eran
de cuál era la mejor dieta del momento, de, ay, mi amor, mira cómo te estás poniendo un poquito como gordita, porque yo subía de peso, bajaba de peso, subía de peso, bajaba de peso, o sea, una cantidad de comentarios alrededor del cuerpo todo el tiempo. Y entonces siento que el simple hecho de que enunciemos, así ni siquiera expliquemos un montón, ya puede abrirle la puerta a alguien a decir, a que se haga la misma pregunta que tú te hiciste, de, oiga, yo me voy a gastar el resto de mi vida en esto. Entonces, pues como que súper bonito escucharlo. Ahora, conectado con eso, una cosa que estaba pensando es que no debería ser así, pero creo que la gente se siente un poco más inspirada a hacer el par y la reflexión cuando escucha estas cosas de alguien, digamos, que es reconocido como una figura pública, y porque es que como que tenemos esta imagen, ¿ves? De que o los psicólogos o los terapeutas o los influencers no sufren a veces, ¿ves? Y entonces escuchar de la experiencia personal de personas como nosotras creo que también puede hacer una diferencia grande. Y entonces ahí, bueno, que ya digamos lo dijiste un poco, pero ¿habría algo que tú le añadirías a describir de cómo ha sido tu relación con el cuerpo, o tal vez de cuáles son las cosas que más han cambiado? Sí, Oli, yo creo que hay un trabajo como de trascender, como de atravesar ese tema del cuerpo, porque yo no sé si va a haber un momento en el que nosotros digamos como que, bueno, lo amo profundamente, nunca más me va a molestar, como, porque hay días en las que, o sea, no sé, yo a veces me veo la cara y digo, puede ser la cara, puede ser el cuerpo, lo que sea, y digo, uy, hoy estoy con unas bolsas tremendas, o estoy como inflamada en el codo, entonces me siento como, uy, como pesada, o hoy estaba viendo mientras me cambiaba y dije como que, uy, hoy me salió más, o sea, como que hoy me veo más celulitis, y entonces estaba jugando ahí como a apretarme y eso. Claro, ya cambia, digamos, la forma en la que hago eso, porque antes lo hacía desde un odio profundo, ¿no? Era como que ahora mi vida sí que no tiene sentido porque ahora tengo más celulitis. En cambio, ahora es como que, bueno, interesante, este es el cuerpo de los 29, ¿sabes? Como que ahora hay celulitis, me aprieto y sale más y, bueno, lo que sea. Y me hace pensar mucho en, o sea, como que todo este tema que a veces la gente dice, voy a poner un ejemplo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, y es cuando la gente se oye, ¿no? Como que dicen, uy, yo no soporto oír mi voz, o cuando se graban, que dicen, yo no soporto verme como ahí en la cámara, que digamos, yo casi siempre estoy en cámara, o cuando están editando videos, yo tengo que aprobarlos y me veo en el video. Yo he sentido como que, uy, me veo fatal, ¿sabes? Como fatal, 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 pero trasciendo eso, o sea, ya no me quedo en la situación de vamos a volver a grabar para que me vea espectacular, sino que es como el contenido que estoy entregando es valioso, ¿sabes? Entonces me quedo con eso. Puede ser, yo a veces grabo podcast y estoy como con gripa, entonces la voz sale rara y yo digo, no, 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 sale esta perfeccionista, no, no, yo voy a volver a grabar porque esa voz está fatal o lo que sea. Y luego pienso en que cada vez que yo he tenido estas dudas sobre un aspecto físico, un aspecto de mi voz, o como un aspecto, sí, como algo que se puede ver o escuchar o sentir, me doy cuenta que cuando las personas reciben el contenido es algo mucho más profundo, o sea, no tiene que ver nada ni cómo me veo, ¿sabes? Como que yo a veces estaba pensando también que no me hago las cejas hace como 3 meses y dije, uy, debería hacerme las cejas. Y luego también tengo esta reflexión de, o sea, sí, si quieres ve y hazte las cejas, pero eso no es lo verdaderamente importante. O sea, es como, sí, chévere, ve y hazte las cejas, ve y hazte las uñas, ve, no sé, haz ejercicio, sobre todo porque nos hace sentir demasiado bien, pero eso no va a determinar tu esencia, o sea, no, eso no va a determinar el trabajo álmico que tú vienes a hacer aquí en la Tierra. Ujú. Entonces, no quiero como que entregar esta información de el mundo ideal en el que tú te levantas y dices, yo ahora amo profundamente mi cuerpo, no tengo ni un solo, no tengo ni un solo reclamo, no, sino que creo que también está una parte como de trascender eso, y es como sabemos que somos un alma con cuerpo, no al revés, no un cuerpo con alma, sino un alma con cuerpo, es trascender, decir, igual lo que estoy entregando es demasiado valioso y lo entrego, ¿sabes? Es como que no me quedo ahí, no me quedo estancada con el cuerpo.
Sí, la metáfora en la que yo pienso cuando hablas de lo que acabas de hablar es que yo me imagino el alma viéndolo a uno en esos bucles mentales de, uy, Dios mío, las ojeras, no sé qué. Conmigo, por ejemplo, ahora que estoy un poquito mayor, ya el peso como que no me raya tanto, pero entonces he empezado con las verrugas o con cosas de la piel que se notan más. Y yo me imagino al alma mirándolo a uno diciendo como, ay, pobrecita, como casi que con una risa de compasión pero es que nos está dando cuenta que lo que estamos haciendo es jugar a ponernos disfraces. O sea, puesto desde el Sí, contexto de que tu alma ha tenido 1.500.000 cuerpos diferentes, este es un disfraz no más, que el alma, perdón, está usando literalmente como una manera de jugar. Y cuando hablo de una manera de jugar es porque desde esa perspectiva espiritual álmica, nosotros vinimos aquí a pasarla bueno. Yo le digo mucho, mucho a la gente con la que trabajo que uno de los propósitos espirituales más grandes como seres de divinidad es 100%. sentir placer y la gente se queda como, porque sin el ánimo de hacer ningún juicio maluco, tenemos esa idea más bien religiosa de que vinimos fue a ser buenos, no a sentir placer. Y yo les digo, pues las dos. Si ese ser bueno te ayuda a expandir la conciencia. Y bueno, acá no, esto ya es otra discusión porque también ser malo, entre comillas, puede ayudarlo a uno a expandir esa conciencia, pero uno vino a sentir placer. Y desde esa perspectiva, el alma, aquí es el punto que se da, o sea, yo diría que cuando uno le mete el tema alma al cuerpo, el alma puede decir como, pues sí, no te voy a negar que a lo mejor era más rico cuando tenías el estómago plano, pero no genera sufrimiento. Creo que el punto clave ahí es que cuando uno le mete alma al tema, lo que no te gusta ya no tiene por qué generar sufrimiento. Yo siempre pongo, por ejemplo, como ejemplo mis brazos, porque yo soy una mujer bajita y siempre he tenido mis bracitos bien gruesitos y también como en los últimos años he subido de peso, pues se nota. Antes me mortificaba y bueno, ya eso también es otra historia, pero cuando estaba en los momentos más oscuros de mi trastorno alimentario me hacía autolesiones y me cortaba, bueno, una cantidad de cosas tremendas. Eso se fue sanando, después era como momentos de muchísimo dolor, de muchísima oscuridad y ahora, como decías tú, yo no es que me mire al espejo ahora y diga como, uff, me fascina cómo están mis brazos, pero no me generan sufrimiento. Y cuando ya una de esas cosas no le generan sufrimiento, pues entonces uno puede, like, move on. Siguiente tema. Como decías tú al comienzo, Avanzar, es total. exacto. Es que es un tema, Olgi, y aquí podemos meter como una lección espiritual que yo tuve hace un tiempo y es que cuando nosotros hacemos un juicio sobre la experiencia, nosotros nos estancamos, ¿sabes? Como que si tú juzgas la experiencia, te quedaste ahí. Entonces, estoy juzgando la celulitis o estoy juzgando que no pasé a la maestría que quería pasar o lo que sea. Y la diferencia es que cuando yo logro encontrar el propósito de esa situación, logro trascender también. Entonces, parte también de mi charla o de mi autoterapia, como le digo yo, es decir, como, claro, mi ego se quiere enganchar y mi ego dice, ay, era más chévere cuando, no sé, teníamos 5 kilos menos o lo que sea, pero ahora también mi alma me muestra un montón que es como que es tan importante para el alma todo lo que hemos logrado de integrar, de verse al espejo y poder aceptar, ¿sabes? Como, claro, a veces quiero corregir, a veces quiero decir, oh, pucha, como si pudiera hacerme, no sé, un masajito o algo para quitar, claro, eso está ahí, pero ya no es desde la obsesión, ni desde el juicio, ni desde el sufrimiento que tú dices, sino que en verdad uno ya tiene una mirada mucho más compasiva. Y lo lindo de eso es que cuando uno tiene una mirada compasiva con uno empieza a desarrollar una mirada compasiva con el resto del mundo. O sea que el ejemplo del cuerpo es maravilloso porque si yo también me remonto a mi época oscura, yo tenía mucho miedo a tener 60 años y ser como las mujeres que a veces veía en la playa que estaban completamente llenas de celulitis. Y si yo miro ese momento es que yo era una persona que estaba muy conectada con el ego, creía que el cuerpo lo definía a uno y juzgaba un montón. Entonces, como estaba vibrando desde el juicio, emitía juicios a las personas, emitía juicios sobre mí misma y era un círculo como muy pesado en el que me sentía muy densa y como muy drenada también. Cambio ahora con la mirada compasiva, la vida es mucho más placentera, mucho más ligera y también mucho más dulce. Uh -huh.
Cuando yo hablo de sentir placer, me refiero a sentir placer en todos los niveles, ¿ya? O sea, no tiene que ser una connotación únicamente sexual, es como gozarse todo, sentir placer al ir a la playa o sentir placer cuando me visto o cuando elijo ponerme algo que me muestre un poco más de lo que muestro con mi cuerpo, pero hablando también del placer sexual como tal, creo que es traer el componente alma, creo que también nos trae un nivel de poder explorar la sexualidad desde un lugar, aunque es algo muy físico, pero también menos carnal y bien bonito. Y eso ha sido para mí, por ejemplo, algo muy revelador porque una de las cosas, yo no digo que mi relación ni que mi matrimonio sea perfecto desde ningún punto de vista, pero sí tengo que reconocer una cosa o darle las gracias a la vida, es que cuando yo conocí a Pavan, y me acuerdo mucho, que un día llorando le dije a una amiga, cuando le dije, este es el hombre con el que yo me voy a casar, yo le decía, es que sabes qué, yo siento que él me ve. Yo siento que es la primera vez que yo tengo una relación de pareja en donde alguien me ve, ¿ves? Me ve es que no estaba fijándose en mis cueros, ni en mi culo, ni en mis tetas, ¿ves? Claro, seguramente hubo algo de mi físico que lo atrajo física, pues valga la redundancia físicamente, pero este hombre y él siempre me ve y cuando tenemos conversaciones alrededor de eso, porque a mí otra vez vuelve y se me pega la aguja a veces y me dice, ay mi amor, ahora son las verrugas y de aquí a 5 a 10 años, entonces ¿qué va a hacer? Porque él y yo pues ya llevamos 10 años juntos, entonces él me cogió en los 30, ahora vamos para los 40 y entonces me hace unos chistes, pero con una profundidad tremenda de, y entonces ¿cómo va a ser cuando yo tenga que agarrarte las boobies al nivel del estómago? Me dice, ¿por qué va a pasar? Así Pero es. le trae una ligereza bien bonita porque entonces me ha permitido en nuestros encuentros como de verdad sentir placer, un placer que es como, es diferente, ¿ves? No es placer pornográfico, no es, es una cosa como de, ahora entiendo por qué las relaciones sexuales también tienen una connotación como tan espiritual. Total, Olgui. Y el tema es que cuando precisamente uno logra trascender el cuerpo, es también cuando uno empieza a ver más allá. Entonces, cuando uno, como todo es un espejo de uno, cuando tú empiezas a trascender y a ver más allá, pues empiezas a atraer a personas que también están dispuestas a ver más allá. Uh -huh. Entonces, yo y mi esposo, yo a veces digo como que ay, me gustaría tanto, eso es mi ego hablando, ¿no? Pero dice como que me gustaría tanto que mi esposo, no sé, fuera súper fit y comiera súper saludable y hiciera un montón de ejercicio. Y es como, primero, estoy segura que si me hubiera tocado así lo hubiera querido matar. Y dos, como si ahora que lo veo, él es una persona que también ve o sea, que me ve y se ve a él mismo también y que logra como tener como esta conciencia de decir, como que este cuerpo, a veces me dice, me siento como gordo, me siento pesado, lo que sea, pero a mí lo que me impresiona es que él no se conecta con el drama, que a veces nosotras sí podemos hacer eso, de vivir la experiencia mucho desde el drama, como que me engordé 10 kilos, esto es lo peor que me va a pasar, nunca jamás voy a poder regresar a mi peso. En cambio, yo aprendo mucho de él porque él me dice, bueno, subí de peso, pero que la comida ha estado tan buena, no sé, he comido tan rico estos días, qué carajo, y luego, después, yo no sé, se regula, ¿sabes? Pero no se queda como apegado a eso. Y yo creo que cuando nos tomamos la vida así, atraemos parejas también así, y logramos tener, o sea, como situaciones que son físicas, también las logramos trascender. Entonces, una relación sexual se vuelve una relación sexual física, se vuelve una relación sexual espiritual. Entonces yo por eso motivo también mucho a las personas que si están con el cuerpo, listo, yo tampoco creo que estar en la etapa del cuerpo sea algo malo, creo que es un inicio, solamente que el llamado es a ir más profundo porque toda la magia está debajo de todo ese aire, o sea, como cuando uno se asoma y ve todo lo que hay, como el clítoris, que el clítoris también es solo la punta del iceberg, la puntica, eso es todo un músculo enorme con millones de terminaciones nerviosas. Entonces es lo mismo, es como, y también una cosa que quiero añadir es que nosotras las mujeres, y sé que los hombres también, pero creo que más las mujeres, tenemos esta deuda con el placer y me encanta que hables del placer porque yo también soy como una fan enamorada del placer, invito mucho a las personas a tener más placer en su vida porque yo creo que esto sí nos va a liberar, ¿listo? Es como que cada vez que conectamos más con el placer nos damos cuenta que no pasa nada, o sea, como, bueno, sí, quería comerme, ayer no sé, mi hermana trajo
una caja como de 15 mini brownies y era solo para ella y para mí, y ella no comió, o sea, mejor dicho, me los trajo para mí y yo me comí, normalmente yo me como 2. Y ayer me comí como 3 o 4, no me acuerdo. Y fue como, y no pasa nada, ¿sabes? Es como que llegar a ese punto de no pasa nada, creo que también es volver a conectar con esa tranquilidad del alma, que el alma también te dice, te echaron del trabajo, no pasa nada. Te subiste a 10 kilos, no pasa nada. ¿Sabes? Es como que eso no tiene que ver con tu esencia. Entonces sí, creo que ese es el trabajo. A mí me encanta lo que estás escribiendo ahorita porque además le da un toque de muchísimo polo a tierra al tema de lo espiritual, ¿ves? Porque a veces creo que no sé, cuando la gente me escucha hablar de la conexión espiritual con el cuerpo, no sé si a veces la gente hace asociaciones o pensamientos del tipo bueno, y entonces ahora me tengo que volver vegano, o ahora ser espiritual es estar siempre todo puro y todo blanco, o ser espiritual es tener que ver un día un ángel, o volverme canalizador, o, ¿ves? O sea, en el espectro hay muchas cosas y creo que el primer paso para acercarse a qué es ser espiritual es por lo menos, o bueno, por lo menos no, porque esto es ya un terreno ganado gigante y es un primer paso a meterle el tema alma al cuerpo y a comenzar un camino de crecimiento espiritual tiene que ver con poder tener un mecanismo que me ayude a saber que la voz de mi ego no es la única que existe. Porque entonces eso es lo que le permite a uno hacer justamente lo que acabas de escribir. Ay, te echaron del trabajo, no pasa nada. Te acabas de entrar en bancarrota, no pasa nada. No pasa nada es porque realmente, y ahorita estaba leyendo justamente un libro de Joe Dispenza que dice que las posibilidades en el espacio cuántico son tan infinitas Infinitas. que realmente Sí. no pasa nada, no pasa nada. Y eso traído a cosas como si me comí, yo qué sé, no sé, el plato del sancocho estaba muy grande, no pasa nada. Con esas pequeñas cosas es que después uno, sin darse cuenta, ha preparado el terreno para tener experiencias espirituales más profundas. Entonces, eso es como un super paso. Total, y o sea, lo que yo también creo, Vicky, es que en general nosotros como que aprendimos, no sé por qué, pero aprendimos como a relacionarnos con aprender desde la obsesión. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le hablo a mis alumnas del ego, entonces ellas me dicen, dime ya, ¿cómo lo identifico? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo habla? ¿Cuáles son sus palabras favoritas? O les digo, no sé, vamos a liberarnos de la culpa. Entonces, muéstrame todo el procedimiento que tengo que hacer para liberarme de la culpa. Y yo creo que es como la nueva información que también me ha llegado, es que el proceso se va a ir revelando de una forma que sea suave para ti, o sea, porque si a uno le descargan toda la información espiritual de un tacazo, uno se puede volver loco porque es demasiada información, es como que no estoy entendiendo esto. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes porque mi primera aproximación al proceso espiritual fue cuando me di cuenta que tenía estreñimiento, porque tenía estreñimiento 10 años y no me había dado cuenta, o sea, yo pensé que eso era normal, o sea, yo dije como que, bueno, y cuando me di cuenta que tenía estreñimiento y que quería hacer algo al respecto, ahí o sea, se hizo una apertura de conciencia. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo aperturas de conciencia, solo que nosotros queremos que la apertura de conciencia sea, no, yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo quiero ver a los ángeles, yo quiero ver a los maestros ascendidos, yo quiero yo quiero cerrar los ojos y escuchar la voz acá, y es como, de pronto mi experiencia no va a ser así o va a ser así en 10 años, no sé. Pero entonces un primer paso es que mi cuerpo me está hablando y antes no me hablaba. O sea, ahora mi cuerpo me dice quiero avena o me dice de repente ahora quiero una arepa de huevo y yo antes no oía eso. O sea, era como que, no sé, yo estaba en que esto es lo que hay que comer y punto. Ni siquiera le preguntaba al cuerpo qué quería. Entonces también tengamos confianza en el proceso, en las aperturas de conciencia que se van dando, porque son acorde a nuestro proceso evolutivo. Si viene en una descarga muy rápida, puede ser muy fuerte. Si uno está juzgando la lentitud, bueno, puede ser porque esa lentitud es la que tú necesitas en este momento. Entonces, sí, es como que creo que eso era importante decir. Sí, además, eso que tú dices me hace pensar en también que cuando uno va de a poquito, como que haciendo esos momentos de apertura de la conciencia, va también conectando y sintiendo de una manera más amable esa conexión que hay inevitable entre cuerpo y alma.
Y entonces empieza también, así el cuerpo no cambie, que esto es algo muy, muy importante, es porque uno a veces todavía se hace la trampita de, bueno, sí, todo bien con la aceptación y todo eso está muy bueno, pero, ay, pero yo sí me voy a poner aquí a dietica. ¿Ves? Esas trampitas todo el día, uff. Obvio. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es que cuando uno empieza a hacer de a pocos esa conexión cuerpo-alma, empieza inevitablemente a sentir el cuerpo diferente, muy, muy diferente, así no haya cambiado ni un pelo, porque esa visión más amplia de cuerpo eh, implica empezar, por ejemplo, a sentir la conexión que hay con tus centros energéticos, por ejemplo, con los chakras. No puedes escuchar, por ejemplo, que tu cuerpo te está pidiendo arepa de huevo si no has hecho un poquito así, y hay gente que le pasa no necesariamente desde un proceso consciente, una conexión de saber o sentir o intuir que cuando tú sientes algo o expresas algo físicamente, eso genera una reacción hormonal que en principio uno podría pensar que es solo fisiológica, pero ya incluso la ciencia nos muestra que se conecta a nivel energético también con cada centro. Esto lo han descrito también muchas personas, como Caroline Myss, como el mismísimo Joe Dispenza. Hay un médico que se me olvida ahorita el nombre de él, pero habla mucho de esto, como Kelly Brogan, que es una psiquiatra integrativa. Y entonces, ahí por eso también es que uno volvería como a reafirmar, como empezamos las dos hablando, que ese meterle alma a la experiencia física hace que ya se sienta distinto pues el paquete de carne y hueso que uno tiene. Bueno, ya nos queda poquito tiempo y entonces una pregunta que yo te quería hacer como para empezar a cerrar es, bueno, estamos diciendo que la idea es empezar a hacer este proceso despacito porque si uno descargara toda la información de una, pues eso sería uno muy brutal energéticamente, uno quedaría como aplastado por un bulto de papas, literalmente, pero además creo que tampoco procesaría y le sacaría el jugo a la información. Entonces, como la idea es hacerlo de a pasos, ¿tú qué le dirías a la gente que serían las dos o las tres primeras cosas, ideas o elementos a tener en cuenta para empezar a querer un poquito o a aceptar un poquito más el cuerpo? Si la gente nos fuera a preguntar, y toda la palabra a ti, después yo ahí también doy unas ideitas, pero ¿cuáles serían, ok, como Olga, Laura, regálenos un poquito de luz, como todo esto hace sentido, pero, ok, si lo fuéramos a ver de una manera lineal, que no es así, pero a veces la gente necesita un poquito como, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué dirías tú que podría ser uno de esos primeros pasos? Yo creo que, bueno, el primero es masaje. O sea, yo he encontrado en el masaje Mm. una gran herramienta de sanación. Y cada vez también, claro, hace un tiempo tenía esa sensación de el masaje es el camino como para como iniciar, como transitar y sellar también cada vez más el proceso como de sanación con el cuerpo. Claro, al principio no sé, me hacía unos masajes cualquiera. Una vez tuve una experiencia increíble con uno en Tulum, que es un masaje energético espectacular. Quien lo hace se llama Abelino y bueno, siempre lo recordaré. Y yo siempre decía como que yo quiero una persona que esté súper conectada, que me toque el cuerpo, como que, bueno, total que llegó a mi vida también. De hecho, ayer me hice un masaje y hablábamos de cómo, o sea, porque a veces uno dice como que no, tengo que amar el cuerpo, ¿cómo hago esto? ¿A dónde me voy? ¿Cuántos libros me leo? ¿Cuántas afirmaciones tengo que hacer? Y es una cosa tan sencilla que como ir a hacerse un masaje se vuelve un reconocimiento del cuerpo, ver qué dolores hay, que a veces de pronto yo no he reconocido. También es validar esto, que a veces uno dice, me siento muy estresada y de pronto alguien te toca y te dice, uy, sí, estás muy tensionada, que a veces uno necesita esa confirmación para decir, de pronto necesito bajarle el trabajo o tengo que ver cómo me estoy relacionando, que estoy generando estas piedras de estrés. Y se vuelve también una forma de reconocer que el cuerpo todo el tiempo está haciendo cosas por uno, o sea, como que uno está pensando, uno generalmente lo que está haciendo es pensando, pero no se da cuenta y pensando de forma negativa. Y no se da cuenta que en este momento, no sé, mis caderas están sosteniendo toda la parte de arriba para que yo pueda estar sentada dando esta charla.
que mi garganta está haciendo un esfuerzo para que, no sé, las cuerdas vocales puedan trabajar y emitir mi voz, que mis pies cuando estoy caminando están sosteniendo todo el peso. Y entonces uno va por la vida también mucho sin habitar el cuerpo, porque también como estamos en el mundo de las ideas, en el mundo del Instagram, en el mundo de las fotos, de las imágenes, entonces es como que si nosotros, yo siento que nosotros hacemos mucho eso, es como que dejamos de habitar el cuerpo, nos salimos, no para vivir una experiencia espiritual, sino para habitar desde la mente, es como que pura mente, juicio, demasiado ruido mental, crítica, etcétera. Entonces, cuando uno regresa al cuerpo, que hay muchas formas, ¿no? Hay gente que lo hace con el baile también, o sea, la gente que ama bailar va a bailar todos los días. Hay gente que ama hacer CrossFit. Y yo creo que el masaje es increíble porque además de que te tocan y también somos una sociedad que está carente del tacto, entonces también estamos, mejor dicho, con exceso de celular y exceso de radiación, pero estamos carentes de tacto. Y creo que cuando alguien también nos toca, eso también genera una sanación en nuestro cuerpo, en recibir y también en que nosotras tenemos que desarrollar una cultura de bienestar. O sea, o sea, eso en Tailandia, eso, digamos que en China, bueno, en Indonesia hay como toda una cultura del masaje, pero aquí, por ejemplo, en Colombia, es más el masaje relacionado con lo estético, pero no el masaje como conectado con el bienestar o con el placer. Entonces, yo creo que una cosa muy sencilla, muy terrenal, muy fácil es vayan a agendar ya mismo un masaje, porque creo que eso nos regresa a habitar el cuerpo, porque como digo, estamos como afuera todo el tiempo y en el mundo de la mente y de las imágenes. Súper, y además fue increíble porque una de las cosas que yo estaba pensando era como mi primera herramienta para dar un primer paso era mirarse al espejo al tiempo que uno se toca, sin hacer juicios, sin hacer juicios, que yo sé que eso al comienzo es súper difícil y puede llegar a ser hasta doloroso. La primera vez que yo lo hice en el espejo me ataqué a chillar como por 1500 años ahí, de verdad, destruida quedé. Pero después me empecé a dar cuenta que en la medida en que fue pasando el tiempo era un poco también porque tal cual lo acabas de describir, por estar uno viviendo en la mente, estaba viendo lo que no era. En el sentido en que cuando, y vuelvo al ejemplo de mis brazos porque es que, ay Dios mío, eso ha sido uno de los temas conmigo, cuando uno habita tanto esa mente, como le acabas de describir, empieza a crear una imagen tan distorsionada de la parte de tu cuerpo que no te gusta, que la mente se lo cree, porque ya sabemos exactamente que la mente no distingue entre la realidad y el pensamiento o la fantasía. Ves, cualquier cosa que tú recrees en tu mente, la mente la procesa, el cerebro la procesa como esto es lo que es. Entonces uno empieza de verdad a sentirse que está caminando con cada quien, ves, ponle a cada quien lo suyo. Yo tengo una Sí. consultante, por ejemplo, que su obsesión son las piernas y yo la veo, yo digo, pues sí, tiene las piernitas gruesas, pero ella tiene una imagen de ella, yo lo sé que es así, que tiene piernas de elefante, pero porque está tan sin habitar el cuerpo que ella tiene una percepción de sus piernas que es solo el resultado del constructo de la fantasía que ella ha elaborado por años además, porque es una mujer además mayor, acerca de qué es eso. Entonces, yo lo pensaba, pero sí, las mezclas de lo que tú dices, o sea, lo mío con lo tuyo creo que sería una complementación bien bonita. Yo también he trabajado mucho el masaje y tengo una terapeuta en Bogotá que amo y adoro porque además yo le digo la exorcista, porque ella te toca y te dice, uy, esto se llama dolor, uy, esto se llama cuénteme qué le pasó a los 7 años, o sea, es una cosa loquísima. Pero después para poder ponerlo uno también en el día a día es, vaya y mírese al espejo y tóquese y no haga juicios, porque es que uno empieza, uy, no haga juicios, no haga juicios. Yo pienso mucho, por ejemplo, yo observo mucho a Juno, nuestra hija, eh, y, y creo que todos venimos hacia el mundo y cuando ella se mira al espejo, ella yo creo que ella dice, hoy estoy muy guapa, pero yo no sé cómo explicarles esto, Lau, pero yo siento que la descripción de lo que ella está haciendo tiene que ver con cómo se está sintiendo y no realmente lo que está viendo ahí.
Porque hay veces, por ejemplo, entiendo. hay veces que lo hace incluso cuando, yo qué sé, se acaba de comer un helado de chocolate y él y yo nos morimos de la risa porque lo tiene la mitad en el pelo y tiene unos bigotes de chocolate violentos, pero dice cómo estoy de guapa, porque es que ya no se está fijando el chocolate, en la marca que le quedó, le dejó el helado de chocolate, ¿ves? Es una proyección más de me siento divertida y la pasé rico y entonces pues me tengo que estar viendo guapa. Total, total. Me encanta ese ejemplo, Olgi, porque es la muestra o sea, esa es tu hija, que seguro es una niña, Mm. pero luego cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta que el trabajo es darse cuenta que yo brillo no por cómo me veo, sino por cómo me estoy sintiendo, porque eso es una cosa energética, o sea, es como si yo me estoy sintiendo bien, es como que mi campo se abre, se pone más luminoso y las energías se leen. O sea, claro, obviamente, si hay un día en que de pronto, no sé, me hago algo y me siento súper, también es eso, es que me estoy sintiendo bonita, el otro también lo va a ver y de pronto yo me voy a confundir creyendo, ah, seguro fue porque me hice una onda, seguro fue porque ese día, no sé, me puse un labial rojo, bla, 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 que puede ser que sí, pero realmente es la sensación. Entonces, sí, hay gente que a mí me costó mucho entender eso, Olgi, porque como yo estudié Derecho, entonces yo en Derecho, digamos que las formas importan mucho, importa tú cómo te vistes, importa tú cómo hablas, tu postura, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo inicié las terapias, yo creía que yo tenía que verme, no sé, como una superterapeuta, o sea, no sé, ni siquiera sabía qué significaba eso, pero sentía que necesitaba verme así. Y había veces en las que yo me vestía normal, o sea, normal, como pues para ir a la calle un día normal X, y me daba cuenta que la gente me veía, o sea, me decía como que es tan bueno verte y me encanta verte. No era un tema por cómo me estaba viendo físicamente, de si tenía las cejas hechas o no, si tenía las uñas hechas o no, si tenía la pinta del año o no, sino que era mi energía, que cuando yo estoy en el consultorio, mi energía se expande un montón porque tengo todo, o sea, amo mi consultorio, amo prender las velas, medito antes, entonces amo hacer lo que hago, entonces también toda mi energía se expande y la gente ama verme por eso. Entonces, también esa es como que es la gran recompensa de cuando integramos el proceso espiritual con el cuerpo y es que ya no importa, que de hecho mi pareja también se volvió un reflejo de eso, que Eduardo me dice que yo, no, o sea, sin maquillar, yo a veces me maquillo y le digo, mira, mira, me maquillaron, qué guapa estoy, etcétera. Y él me decía, sí, estás muy guapa, pero tú sabes que yo te amo cuando tú te levantas, ¿sabes? Es como que eso no importa, ¿sabes? Como que las formas no importan. Y eso le costó mucho a mi cabeza entenderlo porque yo vengo de Barranquilla, que es una ciudad Mm. en la que las apariencias, o sea, la forma en cómo te ves importa mucho, Ujú. el pelo importa mucho. Y él vino como también a mostrarme eso de, es que yo no estoy viendo eso, como lo que contabas con tu esposo. Entonces Ujú. también creo que esa es otra recompensa adicional. Ujú. Ujú. Y bueno, hay un montón más, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, fue que llegamos al punto de yo voy a invitar a la gente a que siga interactuando con nosotras, bien sea en los comentarios de este live, que tanto Lau como yo vamos a volver a ellos. Acuérdense también que esto va a quedar grabado y después queda en YouTube y ahí todos los comentarios están bienvenidos. Si le quieren escribir a Lau, si me quieren escribir, obviamente estamos dispuestas a continuar esta conversación, pero por hoy vamos a tener que cerrar por el tiempo, porque además creo, bueno, no sé si Facebook hace como Instagram, que de repente después de la hora te corta. Entonces quiero por lo menos poder decirle a todos que muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Lauri, infinitas gracias también. Me encantó conversar contigo y que esta sea la primera de muchas. Muchas. Y, Total. y nada, pues que después, cuando ya esté el video listo, yo les aviso y te aviso para que si hay alguien que se quedó con alguna duda, algo, pues nos pueda dejar ahí como su comentario, su pregunta o su observación. Gracias a todos una vez más y nos vemos Gracias, Olgi. a la proximita. Muchas gracias, Olgi, por ti, por tu esposo maravilloso que está ahí detrás de las cámaras, por toda la comunidad que se conectó y también las personas que lo van a ver después. Muy honrada de estar aquí. También sé que será la primera de muchas. Bueno, Mila, nos estamos viendo y un abrazote. Ya, Listo. ya. Chao, bella. Chao.
Muchas gracias otra vez, Lau, por habernos acompañado. Fue una conversación muy rica y además que sé que puede ayudar a la gente a empezar a tomar acción. Y hablando de tomar acción, recuerda que si quieres avanzar en este proceso para ver resultados, puedes descargar nuestra guía que se llama Vivir el cuerpo desde el gozo. Adicional, puedes ir a ver este video acerca de cómo alimentarte sin miedo y sin ansiedad. Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.